Para entender antes, para hablar de cirugía energética, como yo les decía que la cirugía energética es una técnica que tenemos acá desde el sistema de sanación ALAMA, que mejora síntomas y enfermedades, tenemos que entender primero qué es una enfermedad. Y desde el enfoque ALAMA entendemos que la enfermedad es una disarmonía en el funcionamiento nosotros tenemos muchos cuerpos, entonces podría ser una disarmonía en el funcionamiento del cuerpo físico, del cuerpo etérico, del cuerpo emocional, del cuerpo mental e incluso del cuerpo espiritual. Y también una enfermedad podría ser la disarmonía en la relación con otras personas. Entonces, en general, tenemos que entender que una enfermedad o síntomas que aparezcan se deben a múltiples factores. Pero muy pocas veces nos encontramos con pacientes acá que la enfermedad se debe solo a un factor. ¿Ya? Bien. ¿Y cómo aparece la enfermedad? La enfermedad en general se muestra con la presencia de síntomas a nivel físico. También pueden ser pensamientos destructivos o autodestructivos. Lo mismo, emociones destructivas o autodestructivas, o bien alteración en la relación con otras personas. Cualquiera de estos síntomas lo que tiene a su base son bloqueos o programas que son destructivos, que pueden ser mentales y también programas emocionales que se van alojando a veces en algunos órganos o partes de nuestro cuerpo. También se pueden alojar en chakras. Los chakras son centros energéticos que todos tenemos. Nosotros tenemos miles de chakras, pero lo más conocido son los 7 principales que están alineados de esta manera. Y también estos programas emocionales y mentales podrían estar alojados en el campo energético o aura, que es este campo que nos rodea. Acá les voy a hablar en términos muy generales, porque toda la profundidad y el detalle en general lo enseñamos en el taller de cirugía espiritual. Bien, les mencionaba en un momento, se los voy a repetir porque tuvimos algunos problemas técnicos, que la cirugía energética es una técnica energética que hemos acá canalizado, es decir, hemos recibido esta información a nivel energético. Es una técnica energética que se enfoca en la extracción y también en la mejoría de ciertos síntomas y enfermedades que ocurren, yo les decía, en un nivel físico, de cuerpo físico, a nivel emocional, a nivel mental, incluso puede ser a nivel energético. Entonces, la salud física, emocional y mental se restituyen después de una cirugía energética, porque lo que se hace en la cirugía energética es transmutar o transformar los programas y los bloqueos que estén a la base de estos síntomas en algo bello y maravilloso, ¿ya? Entonces eso es lo que hacemos en la cirugía energética. Ahora bien, la cirugía energética tiene varias funciones. Tenemos muchas maneras de hacer distintas cirugías energéticas. En primer lugar, la primera función es que remite síntomas, o sea, los síntomas debieran desaparecer después de una cirugía energética. Lo segundo es que la cirugía energética puede acelerar el proceso de consolidar la armonía de todos los cuerpos que tenemos, ya que consolidar la armonía a nivel físico, emocional y mental, estimulando también la regeneración física, cuando muchas veces vienen pacientes con problemas físicos donde efectivamente hay órganos que no están funcionando bien, o no funcionan bien o definitivamente están dañados. Nosotros tenemos que ayudar con esta técnica a la regeneración de esos órganos y que funcionen óptimamente. Y por último, la otra función de la cirugía energética es entender por qué nos enfermamos, ¿ya? Entender cuáles son estos programas mentales y emocionales a la base de ese síntoma o de esa enfermedad, entenderlos y después transformarlos o transmutarlos en algo.
No sé si está claro. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Seguimos. Seguimos. Entonces, yo les mencionaba que tanto los síntomas como las enfermedades tienen a la base programas emocionales y mentales. ¿Y qué son estos programas? Los programas son energéticos, tiene que ver con que cada persona es como que se alojaran en ciertas partes de nuestro cuerpo creencias que pueden ser destructivas o autodestructivas, y también se pueden alojar emociones destructivas y autodestructivas como el miedo, la rabia, la desesperanza, la tristeza, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas emociones y creencias que podemos ir alojando en partes del cuerpo, y eso a la larga termina generando síntomas y enfermedades. Los programas, estos programas emocionales y mentales, se instalan en función de varios aspectos. Primero, se van instalando en función de cómo nosotros, cada uno de nosotros, interpretamos la realidad. También se instalan en función de las experiencias que nosotros hemos vivido en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Aquí aparece y toma relevancia el denominado niño interno, que tiene que ver con todas las experiencias infantiles, adolescentes y a veces incluso de la juventud, que en el fondo han interrumpido, son experiencias que han interrumpido nuestra estabilidad emocional, generando estos programas emocionales y mentales, es decir, creencias y emociones que quedan instaladas en nosotros y que después van como tomando más forma, van creciendo en la medida que vamos teniendo otras experiencias en la vida. Por eso, imagino que les pasa, como a todo el mundo, que algunas veces frente a experiencias o estímulos o situaciones, incluso vividas ahora de adultos, la cirugía energética, tenemos una pregunta de que si se puede hacer a distancia. Efectivamente se puede hacer a distancia, se puede hacer a nivel presencial y a distancia, y hemos tenido buena experiencia en ambos casos. ¿Ya? Como es energética, se puede hacer a distancia. Los programas también, estos programas emocionales y mentales, se instalan en función de la experiencia que también vamos teniendo durante toda nuestra vida con otras personas, y con otras personas que son significativas para nosotros. Las primeras experiencias significativas siempre son con nuestra madre, con nuestro padre, con la persona que nos cuida, que nos cría, que a veces no siempre es la madre y el padre. Después podemos tener experiencias significativas con nuestros hermanos, después con parejas, ¿sí? Con amigos, con profesores incluso. Pero esas experiencias, en la medida que cómo se van dando y cómo yo les voy atribuyendo un significado, va generando programas emocionales y mentales. No todos los programas emocionales y mentales son destructivos y autodestructivos, pero sí tenemos que identificar estos últimos para determinar en el fondo qué es lo que está a la base de nuestras enfermedades. Algunos de estos programas, y esto es bien importante, algunos de estos programas mentales y emocionales son heredados de nuestros ancestros. Nosotros no siempre heredamos ADN en el fondo, sino que heredamos otras cosas más. Podemos heredar roles, podemos heredar incluso hitos como situaciones que van pasando en la vida. Por ejemplo, todas las mujeres de mi familia a los 30 años se separan, una cosa así. Podemos heredar muchas cosas, y entre las cosas que heredamos también son creencias. Por ejemplo, podemos heredar los hombres me dañan, ¿ya? O podemos heredar también emociones que pueden ser como nostalgia, miedo, y otro tipo de emociones que nos pueden ir originando a la larga algunos síntomas, incluso físicos. Y los programas emocionales también los podemos traer de otras vidas, ¿ya? Otras vidas, a mí no me gusta hablar de
vidas pasadas, porque siento que el tiempo lineal, como lo entendemos, de pasado, presente y futuro, solo existe en este plano físico en el cual vivimos. Desde el enfoque Lama hablamos de otras vidas que perfectamente podrían ser vidas paralelas. Lo importante acá es que podemos tomar energías, pues, que pueden ser creencias y emociones de otras vidas que se instalan en nosotros como programas. ¿Ya? Bien, los programas más comunes que tenemos son los paradigmas, que es como las maneras de ver el mundo, ¿ya? Las creencias, los miedos y algunas otras emociones destructivas y autodestructivas. Hay una pregunta de Klaus Fabre. Hay una pregunta, ¿sí? Que dice si la cirugía puede aplicar en uno mismo o ser todo por otro. Ah, si uno puede autoaplicarse. Ya. La pregunta que tenemos es si la cirugía energética necesariamente tiene que ser aplicada por un terapeuta o la podemos autoaplicar. Desde el enfoque Lama, siempre vamos a poder hacer ambas cosas. Podemos recibir la cirugía energética aplicada por un terapeuta o bien nosotros aplicarnos a nosotros mismos. De hecho, los talleres que nosotros damos de cirugía energética son más bien de autosanación para que cada uno pueda aplicarse estas herramientas de cirugía energética, lo que no implica que también se la puedan aplicar a otras personas. Así que espero que ahí esté contestada la pregunta. Tenemos dentro de la gran técnica que es cirugía energética, nosotros tenemos como subtécnicas, ¿ya? Una de estas subtécnicas es que la cirugía energética sea realizada o sea, no hay ninguna intervención de nosotros. En el fondo nos disponemos como pacientes e invocamos algunos seres y energías de luz que van a asistir esta cirugía espiritual. Ahí vamos a invocar, por ejemplo, al Maestro Jesús, a la Maestra María, al Arcángel Rafael y sus huestes. Las huestes son los ángeles que acompañan al Arcángel Rafael, y el Arcángel Rafael es conocido por la sanación, por su conexión con la sanación. También invocamos al Espíritu Santo, a la energía misma de sanación universal, así como la energía de transmutación universal. Invocamos también a los cirujanos espirituales de muy alta vibración que existen, ¿ya? Que existen independiente que no tengan una manifestación o una encarnación física en este momento. Y también invocamos a todos los seres de luz de alta vibración que quieran participar en esta cirugía espiritual. Y ahí, en el fondo, nos disponemos como realmente pacientes en un quirófano energético y ahí empiezan a trabajar estos seres de luz. Esa es una primera manera de hacer esta cirugía energética. La segunda manera es que nosotros mismos tengamos una actitud y una participación más activa, en la cual nosotros mismos es como que pudiéramos entrar en nuestro propio cuerpo y dirigirnos al órgano o a esas partes del cuerpo que tenemos que sanar y transmutar, ¿no es cierto?, transformar en algo bello todos esos programas emocionales y mentales de los que habíamos hablado. Sacarlo, transmutarlo con el rayo violeta, en realidad con el túnel violeta, que ahí se transmuta todo en algo bello. Otra cosa que podemos hacer con esta gran técnica de cirugía energética es que cuando un órgano funciona muy mal, cuando está funcionando bajo su 75% durante todo el tiempo, nosotros podemos instalar un órgano etérico nuevo, ¿sí? Lo que se hace ahí es que a nivel, esto es bien complicado de repente entender, pero a nivel cuántico están disponibles todos los órganos que queramos. Entonces nosotros podemos traer un órgano etérico, por ejemplo, si no me está funcionando bien un riñón, imaginemos que ese es el tema, está funcionando muy mal todo el tiempo, nosotros podemos traer energéticamente ese órgano, ¿sí? Energéticamente, y ese órgano lo podemos instalar en nosotros mismos.
que va a ser un órgano que funciona al 100% todo el tiempo y es un órgano que cabe perfectamente en nuestro espacio etérico, ¿sí? En el fondo, lo que está a la base de esta técnica es que todo nuestro cuerpo físico, está acompañado o simultáneamente está conviviendo con nuestro cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico en el fondo es la copia exacta de nuestro cuerpo físico, pero a nivel energético. Es lo que le da vida al cuerpo físico. O sea, si nosotros tuviéramos el superpoder en el fondo de extraer el cuerpo etérico, lo que pasaría con nuestro cuerpo físico es que se desplomaría. ¿Ya? Es el cuerpo etérico el que le da fuerza, le da vida y le da todas las funciones que tiene que tener. Entonces, al transmutar el órgano antiguo y poner en el fondo este órgano etérico nuevo, empieza a funcionar mejor a nivel físico cualquier órgano que vamos a implantar. ¿Estamos bien? Seguimos. Otra cosa que podemos hacer con esta gran técnica de cirugía es cuando un órgano funciona mal, pero quizás recibimos la información que no es necesario hacer un trasplante de órgano etérico, lo que podemos hacer es traer también de este espacio cuántico, podemos traer células madre etéricas. Y estas células madre se instalan en este órgano y le pedimos que se activen y que regeneren ese órgano en caso que haya que regenerarlo y que apoyen para que tenga un 100% de funcionalidad. ¿Bien? Y hay una pregunta. Si es que la persona tiene que estar consciente de que lo van a ayudar. Buena pregunta. A ver, cuando hacemos la cirugía energética con un paciente que asiste, siempre va a estar consciente, ¿ya? Si nosotros aprendemos esta técnica de cirugía espiritual y queremos aplicársela a otra persona, por ejemplo a distancia, todas las veces que queramos aplicarlo a distancia, tenemos que hacer dos cosas. Primero, tenemos que conectarnos con su ser superior. Ya tenemos que conectarnos con el ser superior de este paciente, de la persona a la que le queremos hacer esta cirugía energética. Y en segundo lugar, tenemos que preguntarle al ser superior si nos autoriza a hacer esta cirugía espiritual a distancia. Si es que nos autoriza, podemos hacerla, ¿ya? A veces ocurre que la persona que está al otro lado es una persona que puede estar postrada, que puede tener Alzheimer, que puede estar en coma, que puede ser un niño que no puede dar como su autorización. Y en ese sentido, la segunda pregunta que le tenemos que hacer a ese ser superior es si podemos hacerle la cirugía energética a distancia y sin su autorización en este plano físico. ¿Ya? Si es que para ambas preguntas nos responde el ser superior con un sí, podemos ejecutarla. Y para preguntarle al ser superior tenemos en el fondo dos opciones. Uno es mediante la canalización energética, que eso se aprende acá en el mismo taller de cirugía espiritual y también tenemos un taller de canalización energética. Pero también lo podemos aprender, o sea, podemos preguntar esto mismo a través del péndulo. En el fondo le pedimos al péndulo que en realidad lo esté moviendo o conteste a través del péndulo el ser superior de esa persona. Ya nosotros también acá damos talleres para aprender a ocupar el péndulo en ese sentido. Pero sí o sí, independiente de la manera que logremos esa autorización, tenemos que preguntar. Sí, que porque preguntaban porque si son adultos mayores o niños. Sí, siempre hay que preguntar, aunque sea independiente de la edad, tenemos que preguntarle al ser superior de la persona si podemos hacer esa cirugía espiritual. En algunos casos, cuando es la madre la que viene a sesión, por ejemplo, y quiere sanar a su hijo menor de 14 años, ahí no necesitamos autorización. La madre, si viene la madre o el padre, ¿sí? Pero si queremos hacerle esta cirugía a una persona que no tengamos un lazo sanguíneo a ese nivel,
sí tenemos que preguntarle a su ser superior. Pregunta si esto es parecido a lo que hacen los monjes de Brasil. Ya, lo que hacen los monjes de Brasil o lo que hacen, el otro día vi un artículo acerca de unas hermanas que viven en Valparaíso y que también hacen cirugía espiritual. Todo eso es cirugía espiritual. Lo que hacemos acá también es cirugía espiritual, solo que de distinta manera. Lo que hacemos acá, como ven, incluye muchas subtécnicas dentro de lo que es cirugía espiritual. Y acá nosotros tenemos una participación mucho más activa, ¿sí? No es simplemente llegar y disponernos como pacientes, sino que tenemos que invocar a estos seres y podemos autoaplicarlo. O sea, no necesitamos que lo haga otra persona. Y además, todas estas técnicas las hemos canalizado desde una energía que se llama el amor universal. Entonces, si bien lo que hacen los monjes brasileños, lo que hacen estas hermanitas de Valparaíso y lo que hacemos nosotros, todo cabe dentro de lo que se llama cirugía espiritual. Lo que hacemos desde Alama ha sido canalizado específicamente para que cada uno también se lo pueda hacer. ¿Estamos? Bien. Y hay otras cosas que tenemos que considerar. Vamos a volver a lo que está. Cuando una persona recibe un trasplante de órgano físico, ya acá estamos en un trasplante real, en quirófano, que no sé, le falló el riñón y le pusieron el riñón de otra persona, cuando eso ocurre, lo que se está instalando en el cuerpo de la persona, aparte del órgano físico, es el órgano etérico de la persona anterior. Entonces, estamos instalando todo lo que trae ese órgano etérico. Y yo les mencionaba que en ese órgano etérico pueden quedar instalados programas emocionales y mentales destructivos y autodestructivos. Entonces, lo que hemos canalizado desde el enfoque Alama es que nosotros, aunque ese trasplante físico ya esté hecho, ya esté realizado, podemos volver a ese momento, porque yo les decía que el tiempo no existe a nivel energético. Entonces, podemos volver al momento antes de recibir ese trasplante y desimpregnar transmutar en el fondo todos los programas emocionales de ese órgano que está recibiendo la persona, de otra persona que quizás falleció. Entonces, transmutar todo eso y además dejar que la cavidad, en el fondo, haya un espacio etérico disponible para que ese órgano quepe a la perfección, ¿ya? Que ocupe el espacio a la perfección dentro de la persona que lo va a recibir. Eso también lo hacemos desde el enfoque Alama. Hacen preguntas ahora de los cursos, los talleres. Si es que es necesario algo previo para aprender cirugía. Bien, están haciendo una pregunta acerca de los talleres. No es necesario tener ningún conocimiento previo para hacer el taller de cirugía energética. ¿Sí? Ningún conocimiento previo. Nosotros no lo pedimos porque en nuestra experiencia no es necesario saber algo antes. Nosotros siempre entregamos en los talleres material físico, en el fondo carpetas, con todos los apuntes, pero también entregamos el audio. Entonces esto después lo pueden seguir practicando en sus casas. A propósito, ese taller de cirugía espiritual que vamos a dar, el próximo es el 1 de octubre. Ya creo que es domingo, ¿sí? Domingo 1 de octubre. De 9:30 a 6:30. Toda la información está... Sí, vamos a poner el link. Toda la información está en nuestra página web, que es www.enfoquealama.com. Bien, y lo otro que les quería mencionar es que lo mismo ocurre, es muy parecido a lo que ocurre cuando uno recibe un trasplante de órgano. Las personas que han sido intervenidas con transfusiones de sangre. Cuando nosotros recibimos sangre que era de otra persona, esa sangre también puede venir con creencias, con emociones, con programas emocionales y mentales destructivos y autodestructivos. Entonces,
aun cuando esa transfusión sanguínea la hayamos recibido hace 10 años, otra vez nosotros tenemos la capacidad a nivel energético de ir a ese momento, antes de recibir esa sangre, limpiar y transmutar esos programas antes de recibir esa sangre para que eso quede limpio y no nos afecte en ningún momento a nivel negativo. Bien. Y lo último que les quiero comentar que podemos hacer a propósito de esta técnica de cirugía espiritual que hemos canalizado es que puede suceder que tengamos ritmos biológicos. Nosotros estamos llenos de ritmos biológicos. Tenemos los ritmos circadianos, que son los que se repiten cada 24 horas, por ejemplo, el ritmo del sueño y vigilia. Están los ritmos infradianos, que son los que tienen una periodicidad mayor a 24 horas, como el ciclo menstrual, que dura en general 28 días. Y también tenemos los ritmos ultradianos, que son ritmos que duran menos que 24 horas. Por ejemplo, hay muchos ritmos ahí a nivel hormonales, el ritmo cardíaco, la ventilación pulmonar, la termorregulación, el apetito, bien, la actividad cerebral. Todos estos ritmos que tenemos a veces pueden estar interferidos, ya pueden estar irregulares. Y nosotros desde esta técnica de cirugía energética podemos instalar reguladores de estos ritmos del cuerpo. Y eso ayuda muchísimo, muchísimo, porque son ritmos que a la larga lo que hace es afectar nuestra calidad de vida. Entonces nosotros podemos instalar estos ritmos, estos reguladores de ritmo y tener mejoría en muchos síntomas que tienen que ver con la irregularidad de los mismos. Lo último que les quiero, son dos cosas que les quiero mencionar, que también vemos en este taller, es que podemos, frente a motivos de consulta, como lo son adicciones, ya cualquier tipo de adicción al cigarrillo, a drogas, alcohol, pero también puede ser adicción a comprar, adicción a hacer ejercicios, adicción a los juegos, frente a cualquier tipo de adicción o compulsión. Las compulsiones son conductas repetitivas, como por ejemplo tener que caminar y no tocar las líneas del piso, o chequear 3 veces antes el calefón antes de salir de la casa, etcétera, etcétera. Frente a compulsiones y adicciones de cualquier tipo, nosotros podemos detectar con esta técnica cuáles son los caminos neurológicos que ocupa esta compulsión o adicción. Entonces, al detectarlos, podemos transmutar todos esos programas y podemos ayudar a la mejoría de esa adicción o compulsión. Y por último, yo les hablé en minutos antes acerca del cuerpo etérico. En el cuerpo etérico, nosotros podemos ver enfermedades y síntomas que no siempre están manifiestos en el cuerpo físico. Es decir, antes de tener una enfermedad o manifestar un síntoma físico, eso se puede ver en el cuerpo etérico. Entonces, lo que podemos hacer con la técnica de cirugía energética es hacer una profilaxis etérica. Es decir, me conecto con los próximos síntomas o enfermedades que pueda tener de aquí a 9 meses y puedo transmutar esos programas mentales y emocionales que van a originar ese problema físico. Entonces también podemos hacer una prevención de enfermedades con esta técnica. Eso es lo que hacemos acá. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Nada más? Bueno, este video va a quedar grabado en nuestra página de Facebook, también va a quedar disponible en nuestra página web en algunos días más. Y los quiero dejar súper... Hay una pregunta. De Vero Salinas.
Vero Salinas pregunta, si es necesario protegerse antes de comenzar a practicar esta técnica. sí, súper buena pregunta. Nosotros desde el enfoque ALAMA, cualquiera sea la técnica que vayamos a enseñar, por ejemplo, para cirugía energética, siempre nos conectamos con estos seres de luz, con el método ALAMA, ya que es un método re fácil, re cortito, que hemos canalizado, que incluye una protección, ¿ya? Y además, al conectarnos antes con la energía de amor universal, eso nos asegura que nos vamos a conectar solo con seres y energías de luz de alta vibración. Así es que incluye una protección este método y además nos asegura que nos vamos a conectar solo con seres de luz de alta vibración. ¿Sí? Bien, y para finalizar los dejo súper ultra invitados a conocernos en nuestra página web www.enfoquealama.com. Invitados al mismo taller de cirugía espiritual, que es el domingo 1 de octubre, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Vamos a dejar disponible el link en esta aparición en Facebook. Y los dejamos invitados también a que revisen todos los videos que tenemos. Están en nuestro blog y también en nuestra página web, que es Enfoque Alama en Facebook. Muchas gracias y estaremos contándoles cuándo va a ser nuestro próximo Facebook Live con otro tema de interés. Que les vaya muy bien.